La alimentación en el Porfiriato. Un problema de desigualdad social. Por Larisa Curiel Rodríguez y Soto Rosas Luis Roberto. El Porfiriato es el periodo histórico en que la nación mexicana fue gobernada por Porfirio Díaz entre 1876 y 1910. Los mexicanos habían enfrentado una historia de constantes batallas para luchar por su libertad, por lo que el pueblo no conocía un periodo de paz. Este pueblo se enfrentó a luchas ideológicas entre liberales y conservadores, y fue hasta 1867 que indiscutiblemente venció el grupo liberal. Porfirio Díaz se conoció como el padre del México moderno, y esto se dejaba ver en la arquitectura del país, lo que se puede decir que fue una suma de procesos históricos, culturales, económicos, sociales y políticos. Otro aspecto de la modernidad se podía ver en la administración del espacio urbano, que reclamaba que del centro de la ciudad emanara la autoridad, en la creación de vías de transporte, el desarrollo de comunicaciones, avance médico, obras de saneamiento con el fin de demostrar que México era una nación civilizada. Pero en este desarrollo material, solo algunos sectores de la población se vieron involucrados, es decir, la élite porfiriana. Aparte de hablar sobre modernidad, al hablar del periodo histórico del Porfiriato, no se puede dejar de lado la supuesta paz, que tanto se le prometió al pueblo, la cual se consideraba como un requisito para la construcción de una nación y un posible desarrollo económico del país, ya que esta situación de paz favorecía la inversión extranjera. Díaz logró esta paz para él, adquiriendo la lealtad de la milicia y también de la iglesia. El Porfiriato fue el periodo en el que se vieron más resultados concretos como la paz, el orden y el progreso. Todo esto con el único fin de ser un México modernizado y siempre guiado por los países avanzados de la época. Este régimen se caracterizó por ser sumamente autoritario y se decía que este trato era necesario debido a que las tradiciones indígenas estaban condenadas a vivir bajo régimen oligárquico y patriarcal, lo que hacía que la democracia se viera comprometida. También se puede observar que este periodo estuvo enmarcado de una seria represión, en la que la gente era recluida por no ser parte de la norma o incluso por representar algún riesgo para el régimen. Esta serie de prácticas le dieron vida a la leyenda negra del Porfiriato. Estamos frente a una problemática social, donde el régimen no tiene como objetivo tener un pueblo contento, feliz y seguro, sino por el contrario, el resultado es un pueblo abandonado, acostumbrado a las obras que solo unos le dejan, por lo que el interés de este régimen solo era mostrarle al mundo un país fuerte, un país con progresos y creciendo a pasos agigantados. En un país donde se habla de progreso, las personas viven en un régimen autoritario que no les ofrece las posibilidades de solventar sus necesidades básicas. Y surge un tema muy importante como lo es la alimentación, que es la base para que un pueblo sea fuerte, sano y longevo. Pero al parecer, este tema no era de mucha relevancia en el Porfiriato, por lo que el objetivo del presente trabajo es conocer la alimentación del mexicano durante el Porfiriato y ubicarlo como una problemática social resultado de una desigualdad social. Se observa que se sufre una desigualdad social, y esto se refleja en el aumento de los impuestos en alimentos. Los más afectados, la clase baja, debido a los elevados costos. También se habla de la necesidad de tratar temas sobre la higiene en los alimentos, debido a que la mayoría de enfermedades y causas de muerte, tanto en adultos como en niños, era la falta de esta. Y vuelve a ser la clase baja los más afectados, debido al poco cuidado en la limpieza y la falta del conocimiento sobre el cómo hacer higiénicos sus alimentos. Una de las condiciones para el bienestar físico y moral del pueblo, para el desarrollo de su actividad y aptitudes, consiste en la pureza y buena calidad de las sustancias destinadas para su alimentación. Y podemos observar que la clase baja de nuestro país no encontraba ni pureza ni buena calidad en sus alimentos. Vemos que el incremento de impuestos y la falta de higiene en los alimentos causó otro problema que afectó a la clase baja, lo cual fue la venta de productos adulterados a menor precio, pero con menor calidad. Los principales alimentos que se veían afectados eran la leche, el aguardiente, el aceite, las conservas y los vegetales, lo que le causaron a la población pobre de nuestro país enfermedades gastrointestinales. Otro indicio de desigualdad social eran las condiciones en las que se encontraban los hospitales, las cuales eran deplorables y no se contaba con buenos alimentos, es más, no se contaba con el alimento suficiente para los pacientes. Lo mismo eran las instituciones penitenciarias. Este maltrato hacia nuestra gente se puede explicar por la concepción en la que se tenía a los mexicanos, que era verlos como bestias de trabajo,
por lo cual no se les prestaba atención a sus necesidades básicas, y el alimento es una de ellas. El problema de la alimentación pública quizás sea el compendio de todos los problemas sociales de la época, en el cual estaba implícito el vigor de nuestros pueblos y por ende sus aptitudes para la vida del progreso. En repetidas notas periodísticas se reportaban muertes a causa del tifo. Un artículo de una revista médica menciona las condiciones insalubres de las que se habló anteriormente, que colocan esta enfermedad como una de las principales causas de muerte. Este artículo define al tifo como una infección gastrointestinal. Se trata de una enfermedad causada por consumir alimentos contaminados. Se decía que comer verduras, frutas contaminadas o mosqueadas o agua sin hervir produce el tifo. Una buena higiene en preparación de los alimentos, así como la evitancia de moscas que puedan infectar los alimentos, son medidas preventivas que recomendaban los terapeutas. Pasó el tiempo y con todas las normas de sanidad que Porfirio Díaz implementó, se erradicó esta enfermedad, pero se comenzó a hablar sobre una nueva problemática que enfrentaba el país: los problemas gástricos y la desnutrición a la que se enfrentaba la población mexicana por la falta del consumo de carne y la sustancia sustituto que se encontraban en la carne que estaba en venta. Se mencionaba que para que el país produciera más, hay que nutrir a la población. Por primera vez se mostraba un interés por la nutrición de las clases bajas, pero este interés se veía matizado por un interés económico. Se dejaba de lado la creencia de que el invertir en el pobre era una pérdida de dinero y se comenzaba a creer que el perder a un pobre era perder mano de obra barata. Las referencias hemerográficas que sustentan la clasificación de los alimentos que se ingerían en el Porfiriato nos muestran cómo en el año de 1879 se habla de las propiedades que ciertos alimentos tienen y lo que estos le atribuyen al cuerpo. El conocimiento del cuerpo ya es importante para la población, aunque aún presenta muchas deficiencias, pero está un interés latente en la clasificación de los alimentos para un mejor funcionamiento del cuerpo. Aquí presenciamos otra desigualdad, debido a que lo que los periódicos recomendaban para el mejor funcionamiento del cuerpo no iba en función de lo que los mexicanos consumían en su mayoría. Es decir, la dieta del mexicano estaba basada en arroz y frijoles, lo que podría significar que la modernización no llegó a mano de todos los mexicanos. El interés por una clasificación de los alimentos y de tener una dieta básica equilibrada se veía en los anuncios que hablaban sobre la clasificación de los alimentos, y se veía la necesidad de darlos a conocer al público en general. La importancia del buen comer estaba en manos de los médicos, y estos comienzan a concientizar a la población en que la alimentación es la base de una vida sana. Es evidente cómo la importancia del buen comer se toma como relevante en el periodo del Porfiriato y se considera como un paso más hacia la modernización del país. Los significados del comer están muy presentes en el Porfiriato, y no solo en la alimentación. También se puede observar que México siempre se ha dejado influenciar por los países más avanzados de la época. Lo que se come y lo que no se come es de mucho interés para un sector privilegiado de la época, y esto se puede ver en el artículo De todo un poco en el periódico El Monitor Republicano, en el que se clasifica a las mujeres por lo que éstas comen, el cómo lo comen y los lugares en los que suelen comerlo. También se les clasifica por su modo de vestir. Pero lo interesante y donde se puede ver el signo de prestigio es que las mujeres descritas en este artículo no son mujeres mexicanas, aunque la revista es mexicana, sino que las mujeres son de 6 nacionalidades diferentes. Este artículo refleja que la alimentación siempre ha sido un medio de clasificación para los individuos, y con esta clasificación vienen los significados, los cuales suelen ser contrarios a los que la población mexicana acostumbra. Es decir, como se ha mencionado en capítulos pasados, la población mexicana no se caracteriza por una dieta balanceada, por lo que los significados del comer se encuentran idealizados en la alimentación de los extranjeros. Se deja entrever que la comida de los mexicanos es un signo de desprestigio y de mala nutrición, ya que la mayoría solo se alimentaba de arroz y frijoles. Las personas que decidían lo que se necesitaba comer eran los médicos, es decir, esta era una profesión de alto significado de prestigio.
pues ellos eran los encargados de esta supuesta salud, y los médicos le otorgaban un signo de prestigio no solo a su profesión, sino a lo que es bueno comer y lo que no es bueno. A manera de análisis podemos observar que el Porfiriato centró su atención en las apariencias, es decir, aparentar tener un pueblo culto e inteligente, todo esto con el fin de lograr ser un país primermundista. La promesa de un México moderno y progresado se quedó en el olvido y se cambió por la idea de que cada quien se rasca con sus propias sueños, lo cual nos afecta a todos como población. A lo largo del análisis hemos constatado que toda una serie de eventos que nos llevaron a afirmar que la alimentación está llena de una desigualdad, y las implicaciones de esta desigualdad y que la mala alimentación trajeron al país son constantes muertes por querer alcanzar algo que no era posible para todos los mexicanos, como una buena alimentación. Al analizar los temas llegamos a que el eje medular de la alimentación del mexicano es una filosofía positivista. Esta filosofía nos enseñó que todo hay que observar, calificar y comprobarlo, pero no solo esto, nos enseñó los supuestos objetividad, el aspecto científico, sino también el aspecto corporal. ¿A qué nos referimos? A que aparentemente desvincula por completo los problemas sociales del cuerpo y la alimentación. Nosotros afirmamos que estos tres aspectos se deben tomar como un todo, debido a que estas tres esferas involucran al individuo. Si hay desigualdad social, es obvio que el cuerpo de uno está más nutrido y que el cuerpo del otro no tiene la misma condición. Las enfermedades se le cargan más a este último grupo y nos trae a la memoria el dicho: al perro flaco se le cargan las pulgas. Y no estamos hablando de mala suerte, sino de un cuerpo que vive una desigualdad social, que también se mostraba en mayor desventaja. Las enfermedades a los que aquejan son más duras, más riesgosas en un cuerpo mal nutrido. Debido a qué tipo de alimentos se ingiera, dependerán los nutrientes con los que el cuerpo responda a estos cambios ambientales y a las enfermedades que lo rodean. En conclusión, la alimentación durante el Porfiriato se ve permeada básicamente por la desigualdad social. Mientras los ricos se alimentan bien, los pobres, que son la gran mayoría, mueren de hambre, ya sea por la mala atención que tienen o por las enfermedades generadas por la baja calidad de los alimentos a los que pueden adquirir. La pobreza en México, en el Porfiriato y en la actualidad, es uno de los principales problemas, y esta pobreza genera hambre. El pueblo mexicano sufrió y sufre de hambre por la desigualdad social. La filosofía positivista marcaba los estándares de vida de toda la población, favoreciendo indudablemente a la clase alta. Por lo tanto, a los campesinos pobres se les imponían condiciones insalubres y poco rentables en cuanto a su alimentación, entre muchas otras condiciones. Estas condiciones se establecieron, expandieron y mantuvieron gracias a que la población se encontró inmersa en un sistema muy complejo que pretendía estandarizar un estilo de vida, creando bases políticas, sociales, religiosas e institucionales para ello, por lo que la psicología formó parte de este sistema, justificando la reclusión y el aislamiento de las personas que alteran el orden social. También encontramos que el comer y beber no solo representan una conducta biológica destinada a la supervivencia, sino que son actos que tienen en conjunto un gran significado social y cultural. Aquí es donde ubicamos a la psicología dentro del tema de la alimentación, pues con todos estos significados vienen una serie de trastornos alimenticios como la obesidad, la anorexia, la bulimia, etc., y que la psicología en la actualidad se encarga de tratarlos, pues se dice que estos trastornos vienen acompañados de toda una serie de padecimientos que desgastan al cuerpo, tales como ansiedad, depresión, atracones, etc. A lo largo de la investigación pudimos observar cómo la alimentación es un tema en el que la desigualdad social siempre se ha hecho presente. En la actualidad esto no ha cambiado, siguen siendo los pobres los más afectados, y la psicología tendría que hablar de estos temas e intentar cambiar estos significados culturales de la alimentación que han cobrado muchas vidas.